Buenos días. En el día de hoy tendremos una pequeña introducción al tema de los indicadores financieros. Abordaremos qué es un indicador financiero, cuál es su clasificación, cómo se pueden analizar y internamente en cada una de las clasificaciones que se dan, cuáles son los indicadores financieros que la componen a cada uno de ellos. Y miraremos la parte de lo que sería la definición y el cómo calcular ese indicador financiero, para qué nos sirve ese indicador financiero y cómo se puede calcular. Bueno, empecemos. Lo que vendría siendo que es un indicador financiero. Un indicador financiero es una alerta o un cálculo que hacemos con el fin de examinar cómo está la situación económica financiera de la empresa, es decir, para detectar a temprana edad lo que podría suceder más adelante en la empresa, si de pronto la empresa nos va a quedar con deficiencias al momento de pagar todas sus deudas. De pronto si estamos vendiendo y cobrando la cartera de pronto muy lenta o a un plazo muy extenso, entonces todo eso hay que analizarlo, porque posiblemente si estamos recogiendo la cartera a un plazo muy amplio y la exigencia que tenemos con los proveedores es a un plazo muy corto, pues vemos que a futuro vamos a tener problemas de liquidez, porque no vamos a tener cómo pagarle de forma inmediata a nuestros proveedores. Entonces, siendo así, el indicador financiero viene siendo una alerta o un mecanismo que nos sirve para detectar cómo está la salud financiera de nuestra empresa. Entonces, podemos dividir entre tres clasificaciones simples lo que serían los indicadores financieros más básicos que pueden existir. Tenemos indicadores de liquidez, indicadores de actividad e indicadores de crecimiento. Empecemos con los indicadores de liquidez. Los indicadores de liquidez nos sirven para medir la capacidad que tienen las empresas para cancelar sus obligaciones a corto plazo. Después tenemos los indicadores de actividad. Los indicadores de actividad son aquellos que nos sirven para medir la eficiencia con la cual la empresa utiliza su activo. ¿Con qué fin? Con el fin de generar utilidades. Y por último tendremos los indicadores de crecimiento. Estos indicadores de crecimiento nos mostrarán el crecimiento que ha tenido en términos reales la empresa al momento de descontar el efecto inflacionario, si este existiese en el país. Empecemos cómo serían los indicadores de liquidez. Los indicadores de liquidez pues están compuestos por la razón corriente, la prueba ácida, la razón de alta liquidez o liquidez inmediata. También tenemos el capital de trabajo. Veamos. La razón corriente. ¿Qué es la razón corriente? Acá podemos ver en una pequeña definición que os le presento en lo que sería un comentario de ese. Podemos mirar que la razón corriente nos indica la capacidad que tiene la empresa para cumplir todas sus obligaciones a un corto plazo. ¿Cómo así? Pues sencillamente con lo que la empresa cuenta en corto plazo es con sus activos corrientes, es decir, lo que viene siendo un poco líquido, con lo que ella puede resolver cualquier altercado financiero al momento de que se le llegara a presentar. Es con eso que ella sale a respetar todas sus deudas. Tendremos el activo corriente y a su vez tendríamos también las obligaciones a corto plazo. Las obligaciones a corto plazo serían lo que se llama en contabilidad el pasivo corriente. Entonces la forma de calcularlo va a ser la siguiente: activo corriente entre el pasivo corriente. Ahí nos dará cuál es el indicador o el porcentaje que nos muestra la razón corriente. La interpretación sería, en sí se hace una lectura
no ciertamente en porcentaje, sino es en términos cuantitativos de dinero, dólar o euro, depende de la moneda funcional en la cual estemos analizando el estado financiero. Tenemos que la interpretación sería que por cada peso que la empresa debe a un corto plazo, cuenta con X cantidad de dinero para respaldar esa obligación. ¿Cómo así? Vamos a ver si, por ejemplo, la empresa tiene como activo corriente 10 millones de pesos y como pasivo corriente tiene 5 millones de pesos. Al dividir los 10 millones de pesos entre los 5 millones de pesos le va a dar un resultado de 2, lo cual querría decir de que la empresa, por cada un peso que la empresa deba, tiene 2 pesos para responder. Dicho de otra forma, como está transcrita la interpretación, sería que por cada 2 pesos que la empresa debe, a corto plazo cuenta con 2 pesos para respaldar esa obligación. Ahora pasemos a lo que sería la prueba ácida. Bueno, ya la prueba ácida mide con mayor severidad el grado de liquidez de la empresa, ya que en algunas circunstancias, cuando vemos lo que son los activos corrientes, dentro de los activos corrientes metemos también lo que vendrían siendo los inventarios. Pero tenemos de que esos activos corrientes llamados inventarios a su vez no son tan corrientes porque no son muy líquidos, no están muy cerca a la liquidez. Es decir, que si nosotros llegamos a tener una deuda con un proveedor, difícilmente ese proveedor nos vaya a recibir. Si un proveedor de servicio de pronto no quiera recibir una mercancía que tengamos en nuestro inventario disponible para la venta, porque ese proveedor de servicio le va a interesar simplemente su dinero tal cual como lo habíamos prometido, es decir, le va a interesar el efectivo, no le va a interesar en ningún momento el inventario. Entonces, partiendo de teorías, podemos decir de que el inventario a un corto plazo no nos va a servir para cubrir nuestras deudas a un corto plazo. ¿Por qué no nos va a servir? Porque el inventario, para ser líquido, para ser más líquido posible, tendríamos que primero conseguir un cliente, venderlo, después esperar la tasa de maduración o los días de maduración de esa cartera, es decir, la fecha de vencimiento de esa factura que se emitan. Si la venta es a crédito, para después de que la factura esté vencida, esperar entonces sí que ese cliente nos pague en la fecha de vencimiento. Pues tenemos de que a veces podemos contar que la fecha de vencimiento llega y el cliente nos termina pagando días después de esa fecha de vencimiento. Por lo tanto, el inventario pierde esa opción de ser un activo bastante líquido. Entonces, lo que hacemos es, de los activos corrientes, excluir a los inventarios. Por lo tanto, la fórmula va a ser activos corrientes menos inventario. El resultado de lo que nos tenga allí es lo que se va a dividir entre el pasivo corriente, es decir, lo que nos va a dar en ese momento viene siendo lo más líquido posible que tiene la empresa hasta ese momento, lo que sería la prueba ácida. La interpretación sería de que la empresa tiene X cantidad de pesos en sus activos corrientes expresados en prueba ácida por cada peso que deba a corto plazo. Es decir, que no solamente sea en activos corrientes, tenemos que decir de que son los activos corrientes incluidos en su prueba ácida. Con esto hacemos alusión de que estamos dejando por fuera a los inventarios. Listo, pasemos al tercer indicador. El tercer indicador nos habla de la razón de alta liquidez o
también conocido como liquidez inmediata. Es decir, de que este viene siendo un poco más exacta, nos va hablando exclusivamente de lo que la empresa tiene de forma líquida. Como bien sabemos, lo que se tiene de forma líquida para resolver su problema es el dinero que tienes en efectivo, lo que tenemos en el banco y las monedas extranjeras que podemos tener también guardadas, ya sea en una caja dentro de la empresa, la caja fuerte, o en el mismo banco. Es decir, todo eso hace parte de lo que antes conocíamos como el grupo de disponible, pero a este grupo de disponible se les van a sumar las inversiones temporales. ¿Qué sería una inversión temporal? De pronto puede ser unos tipos de acciones o bonos que se han comprado con el fin de especular financieramente para venderlo cuando estos activos financieros suban su valor en el mercado que puede ser la bolsa de valores o puede ser un mercado extra bursátil. El resultado de sumar lo disponible más las inversiones temporales lo dividimos entre el pasivo corriente. Entonces esta sería la forma más efectiva de medir cuánto en realidad tiene la empresa para salir a afrontar o respaldar o dígase pagar todos los pasivos que tiene exigible a un corto plazo. Entonces, este indicador permite saber con cuántos pesos cuenta la empresa de manera inmediata para cubrir cada peso que adeuda a un corto plazo de una forma más inmediata posible. Pasamos así al último indicador de liquidez, como lo es el capital de trabajo. Bueno, en cuanto al capital de trabajo, tenemos que viene siendo ya no una división, sino es una resta. Mientras antes buscábamos era dividir activos entre pasivos para ver con cuántos activos teníamos para responder o afrontar todas las deudas o pasivos que afrontaba la empresa. Bueno, en esta no va a ser así. En esta simplemente lo que vamos es a restar exclusivamente activo menos pasivo para ver cuánto nos quedaría exactamente al momento de cubrir todas nuestras deudas. Es decir, que aquí estaríamos diciendo de que ya se está pagando efectivamente si haremos el desembolso, y si se hiciera el desembolso, cuánto nos quedaría. Tenemos que una compañía que tenga un capital de trabajo adecuado está en la capacidad de pagar sus compromisos a su vencimiento y al mismo tiempo satisfacer todas las contingencias e incertidumbres. Un capital de trabajo insuficiente es la causa principal de la morosidad de los pagos y, lo que es peor, de lo que serían las dificultades financieras que va a afrontar la empresa más adelante. Entonces, si en este orden de ideas podemos decir de que el capital de trabajo se calcularía como activo corriente menos pasivo corriente. Y la interpretación podemos decir que permite determinar el valor que le queda a la empresa después de haber pagado todos sus pasivos de corto plazo. Listo, con esto terminamos lo que serían los indicadores de liquidez.